Kenanticate. El día de hoy continuamos con las lecciones de náhuatl. Vamos a ver los nombres de los insectos en este idioma. Yoyoli, insecto. Acosili, acosil. Para quienes no conozcan este insecto, les dejamos una postal. Son pequeños insectos comestibles que se consumen sobre todo en el área del Valle de México. Sili, caracol de río. Atecocoli, caracol de mar. También es llamado Texistli y es el animal que da su nombre a la deidad Texistecatl, que es la luna según algunas tradiciones populares. Tlalmazacoatl, caracol común. Oquilin, gusano. Sayolin, mosca. Necuxayolin, abeja, literalmente mosca de la miel. Esta es la abeja común que todos conocemos. Xicohtli, abeja. Este es otro tipo de abeja un poco más pequeña que la común. Pipiolin. Es otra especie de abeja que es endémica de México y cuyo nombre inspiró a una extinta marca de pastelillos rellenos llamada Pipiolo. Tecpintli, pulga. Texca, chinche. Chapolin, saltamontes o, como les decimos en México, chapulín, de donde viene el nombre de Chapultepec. Papalotl, mariposa. Actualmente también se traduce como cometa o papalote. Copitl, luciérnaga. Nochestli, gusano de la grana. Como curiosidad, este insecto se usó en épocas prehispánicas para hacer tintes de color rojo, y aún hoy en nuestros días es un colorante muy valioso. Atemitl, piojo. Mazatemitl, garrapata. Literalmente significa piojo de los venados. Azcatl, hormiga. Chiloquilin, chinicuil o gusano de Chile. Este es otro insecto también comestible que se consume en México. Los siguientes no se consideran insectos desde el punto de vista de la biología. Sin embargo, como coloquialmente así se les conocen, los incluimos en este video. Tócatl, araña. Colotl, alacrán. Petlazolcoatl, cien pies. Sensonmaye, mil pies. Literalmente significa aquel que tiene 400 manos. Las arañas y los alacranes son artrópodos arácnidos y los cien pies y mil pies son artrópodos miriápodos. No son insectos, pero como ya se dijo antes, por la relación coloquial que se le da, se incluyeron aquí. Eso ha sido todo por hoy, amigos. Los invitamos a suscribirse al canal para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Nos vemos en la próxima. Tito Tasque.